Presentamos Geopolítica en RCR. Amigos, muy buenas noches. Gracias por su acompañamiento y permítanme en primer lugar agradecer en este programa y siempre al embajador José Beraún, embajador de carrera del Servicio Diplomático de la República del Perú, quien ha hecho un especial esfuerzo para coordinar el uso horario que él tiene en Estocolmo y poder atender a esta invitación, como lo ha hecho otras veces, con mucho esfuerzo, con total profesionalismo y con mucho sentido de servicio, que es lo que caracteriza a este programa. En esta ocasión vamos a conversar en una primera parte sobre un tema que iba a ser el tema principal días atrás y que él trabajó con mucha sobriedad, con mucho ahínco y eficiencia. Pero dadas las circunstancias del mundo, hemos convenido en que luego de esa aproximación a la perspectiva atlántica, a la apreciación de la relación atlántica entre América, particularmente Estados Unidos, la Federación Estados Unidos de América, con Europa Occidental, hemos decidido también entrar a una apreciación más general sobre qué está pasando y cómo son las relaciones entre los focos de tensión y las áreas de guerra que están dándose hoy en el mundo. Dicho esto, sin más trámite, le ofrezco la palabra a José y le reitero la gratitud personal y también de Red de Comunicación Regional por esta colaboración y este servicio cívico que estamos realizando. Adelante, José, por favor. Muchas gracias, Manuel, y como siempre muy contento de estar con ustedes, contigo en particular, para transmitir un poco cómo vemos la situación desde Europa, concretamente desde Escandinavia, y creo que es importante porque en nuestro continente es importante que haya también una visión, una comprensión que vaya más allá de lo que se lee en los periódicos, de lo que se lee en la prensa local. Yo creo que es importante y para eso me he permitido hacer un pequeño esquema que lo vamos a tratar con bastante rapidez porque, como tú bien señalas, los eventos y los acontecimientos de la última semana han trastocado un poco el panorama, y no solamente a nivel regional en el Medio Oriente, sino también a nivel de Europa, porque hay que recordar de que hoy día todo el mundo está interconectado y comunicado, y lo que sucede en una región afecta a la otra. Y esto es lo que está pasando también aquí en Europa, y también con gran preocupación, porque también está revelando mucho de esta construcción, de esto que vamos a tratar más adelante, que es un poco cómo Europa reacciona frente a Estados Unidos. Por eso que es importante hacer esta primera presentación para poder comprender un poco cómo está la relación entre Estados Unidos y Europa en este momento, ¿no? Estamos hablando básicamente del área de Europa Occidental, desde los países escandinavos, los bálticos, hasta el Mediterráneo. Exactamente. Básicamente estamos hablando un poco de la Unión Europea, si se quiere, ¿no? Perfecto. Adelante, José. Bueno, en primer lugar, yo creo que históricamente, desde que asumió la presidencia el presidente Trump, y aquí estoy tratando la lámina número 2, por favor, yo creo que estamos viendo hoy día una situación nueva, un paradigma nuevo que se está configurando. Como todos sabemos, actualmente la relación de Estados Unidos con Europa es frágil y tensa, porque ya no vale y no cuenta tanto la herencia y los valores compartidos tradicionales que sustentaron la relación de ambas regiones, sino que hoy día estamos hablando de intereses compartidos.
nada más. O sea, el presidente Trump ha desechado el tema de los valores para privilegiar el tema de partidos. Entonces, yo creo que hay un cambio estructural que ha tenido como consecuencia fundamental el hecho de que Estados Unidos ya no es el aliado predecible de siempre y el aliado fundamental que ha permitido también que Europa se desarrolle con todo el sistema de bienestar que ha tenido hasta ahora. La administración norteamericana, al priorizar a Estados Unidos, América primero, que también hoy día lo vemos un poco desfigurándose con el tema de la guerra que ha emprendido contra Irán, pero de todas maneras, si aplicamos este dogma ideológico de América primero, quiere decir de que Europa tiene que reevaluar su posición y buscando un nuevo equilibrio en sus relaciones, y eso ha significado que empiece a buscar reducir su dependencia de los Estados Unidos. Entonces, ese es el principal estado de la situación. Pasamos a la siguiente lámina. A nivel político, podemos ver de que hay una situación de confianza que se ha erosionado profundamente. Europa ya no ve a los Estados Unidos como un aliado predecible y menos aún comparte los diagnósticos sobre las amenazas globales. Esto lo vemos con muchísima claridad en la guerra que Estados Unidos e Israel han emprendido contra Irán. Nadie, ninguno de los países europeos se ha sumado al esfuerzo bélico, cosa muy diferente que sucediera cuando Estados Unidos emprendió su guerra en Irak o en Afganistán. Hoy día no solamente no se han plegado ni se han sumado, sino que ha habido un país como España, por ejemplo, que sorprendentemente ha adoptado una posición principista y se ha declarado en contra de participar en una guerra. Esto refleja y más bien comprueba de que a nivel político y estratégico ya se ha producido un cambio. Ahora bien, esto evidentemente tiene una limitación, porque también, como lo vamos a ver más adelante, hay otros intereses que también impiden y han impedido que los países se pronuncien con mayor claridad sobre el tema. Pero en lo inmediato podríamos mencionar de que este tema, el tema de esta confianza erosionada, el hecho de que ya no hay ya no se compartan los diagnósticos sobre las crisis, también afecta a la guerra en Ucrania, porque Estados Unidos precisamente desde que el presidente Trump tomó posesión de su mando, ha cuestionado mucho la guerra, ha presionado a Ucrania para que haga la paz con Rusia y ha limitado y ha parado también el envío de armas a este país para que combata. Las armas que están siendo suministradas hoy día a Ucrania son armas que la NATO, los países de la NATO, compran a Estados Unidos y envían a Ucrania. En el tema directamente que involucra a Europa, Europa cuestiona el artículo 5 del Pacto de la OTAN. Entonces también ahí hay un tema de inseguridad potencial, porque aquí en Europa la percepción es que Rusia no se va a detener una vez que termine la guerra con Ucrania, sino que va a seguir en esta campaña de seguir avanzando militar o políticamente en contra de la Unión Europea fundamentalmente, ¿no? De parte de Estados Unidos vemos que también ha habido una amenaza muy reciente cuando declaró que quería y quiere aún ocupar Groenlandia. Entonces, yo creo que ese es un tema que también ha despertado la preocupación, la alarma aquí en Europa y en particular en Escandinavia. A diferencia de lo sucedido en Irán y respecto, por ejemplo, de la posición principista, que hay que reconocer es digna de elogio, que tuvo España,
esta posición no ha tenido el mismo aplauso y el mismo respaldo que sí tuvo el gobierno de la primer ministra de Dinamarca cuando defendió a Groenlandia. Cuando Trump, y esto fue en el mes de febrero, durante la conferencia de seguridad, dijo que quería apropiarse por las buenas o por las malas de Groenlandia, hubo un consenso de apoyo y de acciones de parte de los países europeos para defender a Dinamarca y para defender a Groenlandia. Hoy día España se ha quedado sola en su declaración y más bien, como veremos más adelante, por diferentes razones. Pasamos a la siguiente diapositiva, que es un poco también este tema de qué cosa es lo que Europa puede hacer, ¿no? Así es. ¿Qué opciones tiene Europa en esta situación de buscar reducir su dependencia y a la vez promover su seguridad? Porque no hay que olvidarse que la seguridad europea ha estado desde la Segunda Guerra Mundial en manos de los Estados Unidos. Y esto yo creo que ha sido un gravísimo error. Lamentablemente Europa se confió, se durmió y no se dio cuenta que efectivamente la realidad norteamericana podía cambiar. Entonces hoy día una opción está impulsada por Francia, que busca promover un debate nuclear. Francia es un país que con Gran Bretaña tiene armas nucleares y bueno, Francia, el canciller francés se ha reunido con el presidente francés se ha reunido con el canciller alemán para crear un paraguas para proteger a la Unión Europea de un ataque, ¿no? Pero estas son conversaciones aún muy incipientes. Donde sí es factible es pensar en buscar un equipamiento militar conjunto, buscar una armonización de políticas que conlleven a la creación de un sistema de armamentos de defensa único. Hoy día en Europa cada país tiene sus propios sistemas de defensa. Hay muchos países que construyen sus propios aviones, sus propios barcos, sus propios misiles, y esto lamentablemente solamente ayuda a crear un desconcierto si se trata de buscar una defensa europea conjunta. Sí, inclusive algunos países tienen todavía el equipamiento de la época de la Unión Soviética. También eso es cierto, ¿no? Entonces yo creo que vemos de que si hay algo positivo, dentro de lo poco positivo que yo creo que existe en el tema de la presidencia norteamericana, es el hecho de que ha hecho ver a Europa la necesidad de despertar y de actuar en función de su propia defensa. Esto no solamente me refiero al tema de armamentos, sino al tema en general de la conciencia de sus ciudadanos respecto de que la paz tiene que ser luchada, tiene que ser defendida, y no es algo que está dado per se, sino que es algo que tiene que ser ganada con mucho esfuerzo y prácticamente diariamente, ¿no? En ese sentido, debo decir de que, por ejemplo, aquí en Suecia, el gobierno sueco ya ha distribuido una información escrita a todos los ciudadanos. Hemos recibido una cartilla de instrucciones sobre cómo actuar en caso de una emergencia bélica, y debo decir de que es un primer paso, pero necesario, ¿no? Y necesario porque Europa, como mencionaba antes, ha vivido en un estado de bienestar, lamentablemente gracias a que otro país, en este caso Estados Unidos, se ha encargado de defenderlo. Sí, ¿no? Y ahora va a ser difícil este equipamiento militar porque la industria ha decaído y al mismo tiempo Europa tiene asuntos que atender de bienestar social con algunos países que deben asignar mayores recursos por la migración. Para hablar solo de bienestar social, la reindustrialización que están perdiendo frente a otras potencias, la agricultura que también está en discusión y por lo menos desde mi perspectiva,
o dejar de lado o reinterpretar la política que grosso modo tenía bastante relación con los objetivos de desarrollo sostenible, primero los objetivos del milenio y luego los objetivos de desarrollo sostenible, con todos los temas principales que ahí se colocan y que no vamos a repetir ahora. Entonces, desde aquí vemos, y por eso me gustaría, si me puedes aclarar esto, como un cuesta arriba muy serio, porque además el tema de la energía es un tema que sigue sin resolverse, sin tener la seguridad. Sí, mira, Manuel, tú tienes mucha razón y lamentablemente desde aquí, yo creo que, y especialmente desde un país escandinavo que, como ustedes saben, en Escandinavia son los líderes en temas de medio ambiente, de conservación, de mitigación y de protección de los derechos de todos. En general, yo creo que en Europa se consideró de que habíamos entrado ya en una época de paz o de paz relativa, pero de tranquilidad que permitía concentrarnos, que la humanidad se concentrara precisamente en los grandes desafíos que existían. Pero lamentablemente, pues los hechos, Ucrania e Irán hoy día nos están demostrando de que no es así, y eso tiene consecuencias, como vamos a ver más adelante, muy serias para todos estos temas que tú acabas de mencionar, porque lamentablemente todo esto, todas estas guerras van a afectar fundamentalmente desde la agricultura a la migración, al desarrollo, a las políticas, a los presupuestos, al estado del bienestar, etcétera, etcétera. O sea, en realidad, lamentablemente estamos recién al inicio de una nueva etapa que al principio, como te digo, yo pensaba reducirla simplemente a este nuevo paradigma en la relación entre Estados Unidos y Europa, pero vemos que es una situación mucho más compleja, y mucho más compleja porque tiene otros elementos que van a influenciar, como tú has mencionado. Y el segundo tema que también yo creo que es muy importante es, hay que reconocer de que la Unión Europea se volvió un ente, se ha vuelto un ente muy, muy burocrático, que no es capaz de enfrentar estos desafíos que, por ejemplo, la agricultura requiere. El acuerdo de libre comercio suscrito por la Unión Europea con Mercosur, por ejemplo, ha tenido una serie, o tuvo siempre un rechazo de parte de los agricultores europeos porque se sienten amenazados. Pero lo que no se conversa muy en voz alta aquí en Europa es el hecho de que todos los millones de euros que los agricultores recibieron de parte de la Unión Europea, o que han recibido a lo largo de los años, para que se modernicen, para que se actualicen y para que estén en condiciones de competir. El problema es que la agricultura europea no se ha ni modernizado ni se ha actualizado, y por lo tanto, sencillamente hoy día se sienten incapaces de poder competir con la agricultura de nuestra región. Entonces, yo creo que ahí vemos el tema de la falta de visión de parte de la Unión Europea para poder haber limitado o haber asegurado de que los fondos distribuidos, que son muy generosos a los agricultores europeos, hayan podido servir para el objetivo para el cual fueron diseñados, ¿no? Entonces, claro, hoy día el acuerdo está en suspenso, ha sido actualizado, ha sido puesto en vigencia provisionalmente. Bueno, pero en todo caso, son temas que también a nivel de la Unión Europea tienen que ellos que resolver. Sigo con mi pequeño análisis sobre la relación entre Estados Unidos y Europa, y quisiera mencionar un tema ahora de la dimensión económica. Y el tema de la dimensión económica, yo creo que es un poco también muy importante a raíz de la política norteamericana, que bueno, hoy día ha sido limitada por la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos,
que es el tema de los aranceles. ¿No? Entonces, pero de todas maneras, yo creo que lo que ha quedado es un tema de desconfianza e incertidumbre, ¿no? Entonces, verdaderamente, yo creo que también es un tema que todavía no estaría yo en condiciones de pronunciarme, porque tenemos que ver qué sucede al final con esto. Sí, eso está en proceso, claramente en proceso. Claramente en proceso y efectivamente, sí, es demasiado pronto para decirlo, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pero yo creo que tenemos que darnos cuenta que Europa tiene armas para contrastar este abuso, para mí, abuso de poder de Estados Unidos. Puede congelar acuerdos, puede detenerlos, puede posponerlos, etcétera, etcétera. Pero, en definitiva, el tema de fondo es que se ha creado desconfianza e incertidumbre a nivel económico entre ambas regiones. Ese es el mensaje que quiero dejar establecido. Está bien claro, muy claro. En la lámina 7, quería hablar rápidamente sobre el tema de la dimensión diplomática. El tema de la dimensión diplomática yo creo que es fundamental, no solamente porque es la que estamos viviendo hoy en día respecto de la guerra en Irán, porque no solamente hay un desencuentro, sino que hay diferencias sustantivas respecto de esta acción militar, esta guerra que Estados Unidos e Israel han emprendido en contra de Irán, y la posición que tiene Europa, ¿no? También yo creo que a nivel diplomático hay que distinguir que la administración Trump ya no distingue entre aliados y adversarios, sino ve a los países como competidores, a los cuales hay que imponerse, y estos se tienen que someter, ¿no? Y aceptar lo que Estados Unidos diga. Esto es un regreso a políticas que ya entendíamos que se habían superado, pero lamentablemente estamos viviendo en una nueva realidad. La otra realidad a nivel diplomático es que Europa ya no cuenta con el apoyo automático de Estados Unidos en los foros multilaterales y viceversa. Entonces, eso también debilita el sistema multilateral. En particular a la ONU, el sistema de Naciones Unidas y otros sistemas también. Bueno, ya que mencionas el tema de Naciones Unidas, creo que todos somos testigos de la ausencia absoluta de Naciones Unidas en este conflicto. Es una cosa increíble, verdaderamente, ¿no? O sea, y un poco el tema de fondo es cómo la presidencia norteamericana ha sido capaz de destruir o de limitar o de parar todo lo que se ha construido durante tanto tiempo con tanto esfuerzo, y que el primer ministro de Canadá en su discurso en Múnich, en la conferencia de seguridad, lo dijo con tanta claridad, ¿no? De que se ha roto el orden internacional y hoy día estamos en una competencia del poderoso, ¿no? Simplemente, o de los poderosos, ¿no? Así es que vemos que eso también es un tema interesante. Pero finalmente en el tema también diplomático, si se quiere, hay una paradoja, que es la paradoja en el tema de la migración. Porque aquí vemos que a pesar de la desconfianza, a pesar de la tensión, a pesar de la falta de coordinación, a la falta de acuerdos que existan entre ambas regiones, curiosamente Europa está avanzando hacia políticas más restrictivas, muy en línea con la política de los Estados Unidos. Y yo creo que eso tiene una explicación que trasciende el tema de la relación bilateral, pero para mí explica mucho el tema de que los partidos de extrema derecha han utilizado el descontento popular
que es un poco el mismo descontento que existió en Estados Unidos y que permitió la elección del presidente Trump. Y estos partidos han utilizado el tema de la migración como el caballo de batalla para explicar, justificar y sustentar sus políticas, dando soluciones mágicas a este problema. Lo que no se conversa o lo que no se debate es que en Europa la tasa de natalidad es muy baja, es prácticamente negativa en muchos países. Paralelamente, la expectativa de vida es muy alta y cada año es más alta, ¿no? Así es. Al extremo que hoy día ya en algunos países se conversa que la edad de jubilación tiene que ser los 70, 75 años. Eso hace percibir de que hay un divorcio, hay una brecha que hay que cubrir, porque lamentablemente no hay ingresos para sustentar los beneficios que las personas retiradas tienen que recibir. Entonces la inmigración históricamente en Europa ha servido para compensar eso y también ha sido un aporte fundamental a sus países, a las naciones, ¿no? En cuestión de inteligencia, sí, capacidad, mano de obra, etcétera, etcétera. Pero lamentablemente, como digo, ha caído en manos de estos partidos de extrema derecha que utilizan este caballo de batalla cada vez con más éxito, ¿no? Porque lamentablemente este es un tema que no tiene una solución práctica, pero sí tiene una gran difusión mediática. Así es. El caso tal vez más evidente es el de Gran Bretaña, donde la inmigración ilegal es la que acapara los titulares de los periódicos, lo que provoca la indignación popular con el arribo de estas lanchas o de estos gomones o de estos balsas llenas de refugiados, 300, 400 refugiados al día, pero que si lo vemos en términos de porcentaje, esta inmigración ilegal es a duras penas el 4% de la total inmigración que recibe Gran Bretaña. El resto es inmigración legal. Entonces la pregunta es, ¿por qué esta inmigración recibe tanta atención? Recibe tanta atención porque, bueno, es dramática y porque sencillamente es gente que tiene menos recursos y por lo tanto tiene que recibir mayor apoyo estatal, ¿no? Así es, y eso sirve, esa interpretación que tú muy bien precisas, sirve al proyecto político de estos grupos de derecha, que son fundamentalistas. Dejo eso, solamente lo menciono y después podemos... continúa, por favor. Sí, claro. Bueno, y finalmente quería ver unas breves conclusiones. Como lo he mencionado, yo creo que hoy día las relaciones entre Europa y Estados Unidos son de desconfianza, fundamentalmente. Hay una confrontación latente. Ningún país europeo quiere enemistarse o generar el odio visceral del presidente norteamericano. Temen sus reacciones. Estas reacciones hoy día ya han sido también un poco mediatizadas por la decisión de la Corte Suprema, así es que eso podría cambiar. Paralelamente vemos que hay una estrategia europea ya definida, que es buscar una mayor autonomía estratégica y tratar con un socio que ha dejado de ser confiable y al que hay que tratar caso por caso, ¿no? Finalmente, el tema del desafío europeo es cómo enfrentar sus propias divisiones internas para forjar una posición unida y fuerte frente a los Estados Unidos. Eso, nuevamente, también viene a colación con el tema que mencionaba antes de los temas al interior de la Unión Europea y de Europa, ¿no? Que en realidad cuando construyeron la Unión Europea lo hicieron en una perspectiva
tal vez muy generosa, muy amplia, pensando en lo mejor de todo, pero no pensando en que las cosas pueden cambiar. Hoy día la Unión Europea tiene a dos países, Eslovaquia y Hungría, que son, yo diría, enemigos de la Unión Europea, en el sentido de que Sí, tienen la capacidad de bloquear las decisiones de la Unión Europea. que tienen que ser por unanimidad en las máximas. Exacto. Pero claro, estos países quieren seguir recibiendo los beneficios, las subvenciones y todos los dineros que la Unión Europea les otorga. Y sin embargo, entonces hoy día se dedican a chantajear a la Unión Europea, ¿no? O sea, yo me opongo, yo bloqueo, pero claro, si tú me restituyes los fondos, yo te apoyo. Entonces es un chantaje propio y simple, ¿no? Yo creo que ese es un tema que lamentablemente la Unión Europea tiene que aprender a solucionar internamente. Pero fundamentalmente en este escenario es que hoy día podemos tratar estos dos temas. ¿Qué pasa con la guerra con Ucrania y con la guerra con Irán, fundamentalmente? Y qué cosa es cuál es la consecuencia para Europa y también para el resto del mundo, ¿no? Así Porque es. lamentablemente no podemos pensar que esto que está sucediendo ahora va a verse limitado, ¿no? A Europa. Estamos viendo, por ejemplo, en el tema inmediato, en el tema de los precios de la gasolina, el precio del petróleo, eso nos va a afectar a todos en nuestra región. En Europa ya se siente, ya los precios de la gasolina han subido y van a seguir subiendo, ¿no? Y eso va a tener también una implicación muy importante sobre toda ¿cómo podríamos llamarlo? Sobre toda la calidad de vida y sobre toda la construcción que se quiere hacer, ¿no? En el mundo de hoy día, en el que ya pensábamos que la situación era una situación de paz, donde nos podíamos concentrar en los verdaderos problemas de la humanidad, Así. ¿no? Pero hoy día, a la luz de lo que está sucediendo en Irán y en general, ¿no? Podemos pensar un poco en Ucrania, ¿no? Que es un poco, se está transformando en el tema olvidado, en el tema olvidado de parte de los Estados Unidos, pero que sigue siendo de gran preocupación para Europa, porque como lo menciono antes, en realidad Europa piensa de que este es el primer paso de Rusia y no va a ser el último, ¿no? Y más bien yo creo que ahí hay nuevamente hay una desconfianza de parte de Europa respecto de Estados Unidos, porque aquí en Europa se sospecha que lo que Estados Unidos desea con una paz rápida y eficaz es poder restablecer o establecer los negocios que ese país y determinadas personas e intereses quieren restablecer con Rusia. Hay que pensar en que las enormes posibilidades de negocios que se abren una vez que haya paz y una vez que Rusia sea readmitida a la comunidad internacional. Por eso, de parte de Europa, yo creo que hay todavía un gran apoyo político y militar a Ucrania, definitivamente, como también lo hay respecto de las sanciones y la presión económica contra Rusia. Pero eso también tiene sus limitaciones, porque hasta el día de hoy muchos países europeos siguen comprando energía de parte de Rusia. Efectivamente. Entonces eso también es un tema que limita, pero de todas maneras
Y la falta de energía barata, o un poco menos barata si se quiere, también impacta, limita la industrialización militar, porque toda industria militar insume una cantidad gigantesca de materiales, de energía y de metales, así como otros aspectos de tecnología, ¿no? Y el otro aspecto que yo veo es que, permíteme hacer esta pequeña pregunta, en los términos más bien que voy a enunciar, ¿no? El temor de Europa que tú mencionas, yo lo veo con dos palabras: Odessa y Transnistria, porque si eso ocurre, queda un cinturón prácticamente cerrando Ucrania en su acceso al mar y entrando directamente a la orilla occidental. Exacto. No hay que olvidarse que los diseños de Putin son diseños estratégicos. Putin proviene de la cantera de la KGB. No por algo sus diseños son estratégicos. Él no tiene consideraciones políticas per se, ni consideraciones humanitarias cuando desarrolla sus acciones. Lo vemos, creo yo, simplemente como un agente de la KGB dedicado a obtener un objetivo y a cualquier costo y con cualquier medio. Entonces, efectivamente, por eso es que yo creo que Europa teme tanto tener a una Ucrania dominada por Rusia, y no solamente por razones de consideraciones del derecho internacional o de respeto a la integridad territorial, sino porque constituiría una amenaza general para el resto de Europa, ¿no? Entonces, yo creo que ahí Europa tiene toda la razón y cada vez podemos comprobar de que está sola en este discurso, porque efectivamente yo creo que existe un consenso aquí en Europa que a Estados Unidos solamente le interesa que haya paz, readmitir a Rusia a la comunidad internacional, al grupo de los G7 y poder finalmente empezar a hacer negocios. Así es. Con ese país nuevamente, ¿no? Y en eso podemos entender de que el gobierno norteamericano, que hoy día está constituido y está auspiciado y respaldado por tantos billonarios, bueno, sencillamente van a hacer buenos negocios con los multimillonarios rusos, ¿no? Pero eso es otro tema. Pero yo creo que, en definitiva, yo creo que respecto de Ucrania, Europa sigue pensando en que hay necesidad de lograr una paz que sea duradera y que sea justa. Yo creo que también existe una conciencia de que Europa debe participar con fuerzas militares en Ucrania para garantizar que haya esta paz, cosa que hasta el momento Rusia se opone, naturalmente. No obstante que Rusia públicamente empezó utilizando contratistas de guerra y también fuerzas extranjeras, como concretamente los de Corea del Norte. Cierro mi paréntesis. Por eso es que en realidad es que todo es una situación tan absurda, con tanta irrealidad, que verdaderamente podríamos hablar 20 horas sobre el tema, ¿no? Lo que sucede es que también, digamos, haciendo una breve conclusión, es que también Europa, Dale. Todo esto, el apoyo militar a Ucrania, el apoyo a las sanciones, el fortalecimiento militar que tiene, todos esos son buenos deseos, pero que en la práctica madurar todo esto va a demandar muchos años, que no hay tantos años para lograr esta paz.
Y el único que verdaderamente puede forzar esta situación es el gobierno norteamericano. Y lamentablemente el gobierno norteamericano no está dispuesto a endosar o a garantizar o aceptar que Ucrania, que es el país agredido, pueda defender sus derechos en esta paz negociada. Entonces, hay una situación, hay un impasse sustantivo, ¿no? Y Europa lamentablemente no ha logrado cambiar esta situación. Así es que también nuevamente estamos en veremos, y que, como digo yo, hoy día con la guerra en Irán se abren interrogantes de temas de suministro de armas. ¿Habrán suficientes armas para darle a Ucrania? Porque toda la producción hoy día está siendo dirigida a la guerra con Irán. Guerra que sabemos que es impredecible, dice que va a durar una semana, después un mes o quién sabe cuándo, que va a ser ilimitada, etcétera, etcétera. Entonces también yo creo que ahí hay un tema que nos presenta el tema difícil de saber qué cosa es lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Pero yo quisiera mencionar un poco el tema. A ver, déjenme, estoy buscando acá el tema, unas notitas que tengo acá sobre... Con gusto, adelante, toma tu tiempo. Porque es lo que tienen que entender nuestros amigos es que cuando se trata de hablar seriamente, no hablamos de manera tiktokera, sino que se reflexiona, se escribe, se revisa y luego se empieza a comunicar en el tiempo disponible. Adelante, José. Gracias. No, quería hablar un poco sobre el tema de la guerra entonces en Irán, o con Irán, y cómo esto está trastocando, en primer lugar, está trastocando la percepción de la guerra en Ucrania. Primero, por el tema práctico, el tema de suministros militares, más allá de las decisiones políticas. El tema del suministro militar, que hoy día está exclusivamente en manos de los países europeos, en manos de los países de la OTAN, pero que depende del suministro de las empresas norteamericanas. Así es. Entonces, eso va a crear un problema. El otro problema es que, efectivamente, para Estados Unidos, el tema de la guerra en Ucrania, que se posponga y que se postergue, también tiene sus complicaciones, porque no hay que olvidarse que las elecciones de noviembre próximo van a ser muy importantes y van a ser definitivas y van a constituir una decisión para ver si el gobierno norteamericano va a seguir en este camino, en el camino del presidente Trump, o si va a ser modificado. Por eso es que yo creo que también el presidente Trump ha emprendido no solamente esta campaña, sino quién sabe qué otras campañas tiene en mente para poder hacer esto antes de las elecciones de noviembre, ¿no? Yo creo que el tema de Groenlandia, por ejemplo, es un tema que está en suspenso, pero no está olvidado. Para nada. El tema del canal de Panamá tampoco. Así es. ¿No? Y tampoco claro, el tema del puerto peruano, tampoco, nada está olvidado, todo está dentro de su panorama estratégico, aunque alguna gente niega que tenga una estrategia, pero en fin, esas son discusiones. Adelante. Exacto, ¿no? Y después el tema del canal de Panamá, ¿no? Pero volviendo al tema de Irán, yo creo que aquí nuevamente, con el tema de la guerra y con el tema de cómo los países europeos han reaccionado frente a la guerra, el presidente Trump ha logrado una victoria. Ha logrado una victoria porque ha logrado abrir una brecha entre los países de Europa. Lamentablemente, pero es cierto. Como mencionaba antes, España ha sido el único país que rechazó abierta y enfáticamente las exigencias del presidente norteamericano de usar sus bases militares, y más aún
se pronunció en contra de la guerra, ¿no? Tanto por el tema de las vidas que se pueden perder, porque también habrá una desestabilización del mundo, cosa que lamentablemente también es cierto, y las consecuencias económicas de este conflicto, ¿no? Como también lo mencioné antes, a diferencia de lo sucedido con Groenlandia, la posición de España no ha tenido este apoyo incondicional de otros países europeos, y más bien yo creo que podríamos explicar eso tanto en razones ideológicas, prácticas, inmediatas, de estos países que se han mostrado reacios e incapaces de alzar la voz en contra del presidente Trump, ¿no? En los casos concretos, por ejemplo, el presidente de Francia ha dicho pues de que efectivamente esta guerra no ha respetado el derecho internacional, pero también ha dicho que los líderes iraníes son responsables de ignorar el derecho internacional, y no han criticado directamente a los Estados Unidos. El canciller alemán creo que ha sido el vocero más evidente, evitando criticar al presidente Trump y criticar la guerra, porque él tuvo una reunión la semana pasada en la Casa Blanca, reunión que estuvo planeada con anticipación, pero yo creo que su posición, más que conciliadora, su posición ambigua, ha sido también, no ha sido apreciada aquí en Europa, digamos, ¿no? La gente ha entendido por qué lo ha hecho, pero lo ha considerado un poco, como podríamos decir, no vergonzosa, pero sí deprimente y débil. Muy tímida. Y muy débil. Completamente. Nos quedan 5 minutos. Bueno, te pediría un tema brevemente, sí. Y es la Unión Europea, Israel y la guerra. ¿Alguna apreciación sobre esta relación? Curiosamente, ya que lo has mencionado, el tema de Israel y la Unión Europea, o el tema de Israel y Europa, es un tema que no se menciona, no se toca. Como tú sabes, en Europa en general, a lo largo de estos años recientes, han habido muchas acusaciones de antisemitismo a todos los niveles, ¿no? A niveles institucionales, a niveles del pueblo, del público, de instituciones, de organizaciones, la policía, etcétera, etcétera. Yo creo que hay un gran temor hoy día de mencionar el tema. Yo creo que nadie quiere estar en el lugar equivocado, mencionando los temas equivocados. Y curiosamente eso es un tema que nadie menciona. Y tampoco se escribe. O si se escribe muy poco. Entonces yo creo que es un tema que también yo creo que está pendiente para ver qué va a pasar, ¿no? Porque efectivamente yo creo que después de los desastres de Gaza, después de las masacres cometidas por Israel en Gaza, ¿no? La constitución de este Consejo de Paz, que en realidad tampoco ha progresado en el trabajo de reconstrucción o de restablecimiento de una paz total. Yo creo que Israel va a tener un tema pendiente, una deuda pendiente aquí en Europa, que en algún momento se va a empezar a cobrar. Yo creo que Europa no está tratando el tema de Israel porque ve que tiene otros temas más urgentes y más inmediatos, ¿no?
Ok, te agradecería, nos queda 1 minuto y medio, si fueras tan claro. amable de aprovecharlo para tus palabras de despedida. Gracias, sí. Bueno, Manuel, como te digo, te agradezco nuevamente, muchísimas gracias por esta oportunidad de poder conversar con ustedes. Yo creo que para el auditorio peruano, para el ciudadano peruano que escucha este programa y que quiere conocer un poco más el mundo, damos una pequeña contribución que va más allá, como digo yo, de la prensa escrita o de la prensa visual. Y lo que queremos es justamente compartir una visión que tenemos desde un país que es un país muy interesante por los valores que promueve y que hoy día estamos todos viviendo una situación de muchísima inestabilidad y muchísimo desconcierto. Pero a pesar de eso, yo creo que todos tenemos el optimismo y la certeza de que al final, con el trabajo de todos, podremos lograr un país mejor y un mundo mejor. Así es que muchas gracias, hasta la próxima y siempre a tus órdenes para cualquier tema que le pueda interesar, que te pueda interesar a ti y a tu gran auditorio, al cual agradezco nuevamente por haberme visto y escuchado. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a ti, José, por esta contribución. Nos quedan otros temas, efectivamente. Más adelante podremos conversar Europa y África, que es un tema en el que tú has trabajado también con tu experiencia, no solamente en el último puesto de vicecanciller, sino a lo largo de todos los años, de cerca de 40 años, algo así, de carrera en el servicio diplomático de la República. Eso es muy importante, porque nos permite una visión verdaderamente de conjunto, o como dicen ahora, sistémica o global, como quieran, pero una visión de conjunto y no reduccionista. Muchísimas gracias. Yo tengo preferencia por estas cuestiones porque en parte de mi profesión y la de algunos peruanos se la debemos a Johan Galtung, se la debemos a suecos, a daneses como Halfdan Mahler, a suecos como los Myrdal, que fueron muy importantes en nuestra educación y también luego en los buenos años del sistema de Naciones Unidas y de la UNESCO. Muchas gracias, José. Un fuerte abrazo y abrigarse allá. Hemos presentado Geopolítica en RCR.